Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. Este 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon, una enfermedad que ha aumentado en Chile durante los últimos años. En 2022 se registraron más de 12.000 casos. En llamados a prevenir esta enfermedad, que si es diagnosticada a tiempo, se puede curar en un 90% de los casos. Para conversar de esto en detalle, estamos con el doctor Alejandro Barrera, cirujano, coloproctólogo de la Clínica Universidad de los Andes y presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Este es el segundo cáncer más frecuente de nuestro país, ¿o no? O tercero, ¿en qué nivel se ubica? Sí, efectivamente, es el segundo cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? En hombres ocupa el segundo lugar después del cáncer de próstata y en mujeres también el segundo lugar después de cáncer de mama. Y si juntamos ambos géneros, ocupa el segundo lugar solamente después del cáncer de próstata. ¿Cuántas personas mueren producto de este cáncer al año? Bueno, la mortalidad, que es el único dato duro que conocemos acerca de este cáncer, nos dice que en Chile aproximadamente están muriendo entre 17 y 20 chilenos mayores de 18 años de cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa de mortalidad actual que existe en el cáncer colorectal. Si analizamos los últimos 20 o 25 años, esta mortalidad ha ido claramente en aumento. Hace 25 años, cuando yo comencé a hacer cirugía colorectal, este cáncer mataba aproximadamente entre 7 y 12 chilenos de cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, claramente presenta un aumento en las últimas décadas. Doctor, ¿y por qué ocurre esto en Chile? ¿Cuáles son los hábitos que nosotros mantenemos que podrían provocar este tipo de cáncer? ¿Cuáles son las causas que no tienen que ver con hábitos, sino también con temas genéticos o quizás otros? Bueno, existen varios factores de riesgo para tener cáncer colorectal, algunos que son modificables y otros que son no modificables. De entre los modificables, que es una de las cuestiones más importantes que uno tiene que tratar de educar a la población, es la dieta baja en frutas y verduras, o sea, una dieta pobre en fibras, una dieta rica en alimentos altamente procesados como la comida chatarra, etcétera. El sedentarismo, el hábito de hacer ejercicio, basta con, por ejemplo, caminar 5 o 10 cuadras al día, eso ya evita o disminuye el riesgo de tener cáncer colorectal. El consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol también son factores de riesgo que son modificables. Entre los factores no modificables tenemos algunos que, por ejemplo, el más importante es el antecedente familiar de cáncer colorectal. Esas tasas de mortalidad de las que hablábamos hace algunos minutos atrás se multiplican por 7, por 8 o por 10 en los casos de que el individuo tiene algún antecedente familiar. Para nosotros, al antecedente familiar hablamos de familiar directo. Y al hablar de familiar directo hablamos de padres o hermanos. El antecedente de haber tenido pólipos en el colon. El pólipo sabemos que es una lesión precursora del cáncer colorectal a largo plazo. Estamos hablando de 5, 10 o 15 años. Por lo tanto, el hecho de tener esos pólipos que no hayan sido tratados o que no hayan sido vigilados aumenta el riesgo de tener cáncer colorectal. Existen algunas condiciones específicas, algunas enfermedades bastante particulares que también aumentan el riesgo, como son las enfermedades inflamatorias intestinales, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, de larga data, cuando tienen más de 10 o 15 años de duración, pueden también aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Y hay un porcentaje bastante pequeño, que equivale más o menos al 5 o 6% de los pacientes que tienen lo que nosotros llamamos un cáncer colorectal hereditario. Y esas son fundamentalmente dos condiciones. Una es el llamado síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no poliposo y la poliposia adenomatosa familiar, que son dos enfermedades hereditarias, autosómicas dominantes, es decir,
que se transmiten en todas las generaciones, pero que en conjunto dan cuenta aproximadamente del 5% del total de los cánceres colorectales. Por lo tanto, el 95% de los cánceres que nosotros vemos son cánceres esporádicos en personas que tienen algún antecedente familiar, pero que no cumplen los criterios para ser considerado un cáncer hereditario. Perfecto. Doctor, y en el caso que no se pueda, que el paciente no pueda tener conocimiento de que podría ser hereditario, ¿cuesta mucho diagnosticarlo? ¿Cuesta mucho darse cuenta que a lo mejor podría estar teniendo problemas de colon? Bueno, ahí hay dos situaciones de las que podríamos conversar. Una es, el cáncer colorectal es un cáncer que da síntomas cuando ya está en etapas relativamente avanzadas. Y así que es importante reconocer esos síntomas en forma precoz para poder tener un diagnóstico lo más oportuno. ¿Cuáles son esos síntomas? El sangrado rectal, el cambio del hábito defecatorio en un periodo reciente. O sea, no estamos hablando del paciente que tiene un síndrome intestino irritable que pasa por episodios de constipación y diarrea desde su juventud, sino que el paciente que tenía un hábito defecatorio normal y que de repente ese hábito cambia o aparece una diarrea no explicada o aparece una constipación que no tiene relación con un cambio de dieta, la baja de peso, la aparición de anemia. Todos esos síntomas son síntomas de alarma para pesquisar un cáncer colorectal. Y aquí el paciente que presente esos síntomas debiera consultar en forma oportuna a su médico para investigar y confirmar o descartar la presencia de un cáncer colorectal. Aquellas personas que no tienen antecedentes familiares y que no tienen un riesgo aumentado, es aquellos pacientes en los cuales nosotros podemos hacer vigilancia o pesquisa de cáncer colorectal. Y en esos pacientes es en aquellos en quienes recomendamos a partir de los 45 años buscar síntomas que no son evidentes. Y ahí lo que buscamos fundamentalmente es presencia de sangre no visible en las deposiciones. Y eso se hace a través de un examen que es bastante sencillo, es una muestra de deposiciones que se lleva al laboratorio y se analiza si en esa muestra existe la presencia de sangre no evidente. Es el test de sangre oculta en deposición. Aquel paciente en que el test sale negativo, nuestra recomendación es que lo repita anualmente y en aquellos pacientes en que el test sale positivo, se activa la sospecha de cáncer porque estamos viendo un sangrado que no es evidente y ese paciente debiera ir a un estudio mayor para confirmar o descartar la presencia de un cáncer colorectal. Perfecto. Doctor, nosotros antes estábamos hablando de los hábitos. Existe un aumento en la tasa de obesidad en nuestro país importante. Esto está directamente relacionado también con el cáncer de colon. ¿Cómo se podrían cambiar estos hábitos que claramente hemos adquirido a medida que han pasado los años y por eso también notamos una notoria alza en los casos de cáncer de colon? También, exactamente. La obesidad es otro factor de riesgo modificable para el cáncer colorectal. Aquellos pacientes obesos que habitualmente se asocian con sedentarismo y con mayor consumo de comida chatarra, tienen mayor riesgo de tener cáncer colorectal. La recomendación es aumentar el consumo de frutas y verduras en la dieta, aumentar el consumo de líquidos no alcohólicos en la dieta y evitar el sedentarismo, favorecer los hábitos de vida saludable. Y doctor, relacionando esto y también con la respuesta que nos dio anteriormente, ¿qué tanto influye la genética? ¿Qué porcentaje es hábito? ¿Cuándo es responsabilidad de la persona propiamente tal? De repente debe ocurrir que una persona con malos hábitos, además, malos hábitos alimenticios, además tiene un porcentaje genético influyente importante. Entonces, ¿cómo se están presentando los casos? El 95% de los casos nosotros los vemos en forma esporádica, es decir, pacientes que no tienen antecedentes familiares o que esos antecedentes familiares muestran una tendencia familiar, pero que no cumplen los criterios como para poder ser catalogados como un cáncer hereditario. Y un 5% lo vemos como tumores hereditarios. Es importante lo que usted señala, porque para señalar un cáncer como hereditario tiene que cumplir algunas características.
Primero, no tiene que saltarse ninguna generación. Segundo, en las generaciones inferiores tiene que presentarse a edades más precoces que en la generación anterior. Por lo tanto, si mi padre tuvo un cáncer a los 60 años, esperaríamos que en la generación siguiente ese cáncer se presentara antes de los 60 años para catalogarlo de forma hereditaria. Eh, Esos tumores los estamos viendo con más frecuencia porque estamos acumulando familias que tienen estos antecedentes y estamos viendo que en algunos casos, fundamentalmente en la poliposis adenomatosa familiar, en que la penetración es de un 100%, es decir, todos los pacientes que tienen la enfermedad van a desarrollar un cáncer colorectal, estamos pesquisando más familias y lo estamos tratando en forma preventiva. Perfecto. Doctor, también ha existido un cambio en el diagnóstico también, en la edad, me refiero. Ahora se están diagnosticando gente más joven con cáncer de colon. ¿A qué edad más o menos está ocurriendo esto y por qué se da esto también? Bueno, sí, efectivamente, estamos viendo un aumento de la incidencia de cáncer colorectal en personas jóvenes. Y se da fundamentalmente en dos escenarios. Uno, aquellos pacientes que tienen un tumor en el lado derecho del colon, es decir, cerca del apéndice. Eh, Eso habitualmente son pacientes jóvenes y se relaciona con algún tipo especial de mutaciones que hace que aparezca este cáncer en personas más jóvenes. Y también un aumento de tumores de colon al otro lado del colon, más cerca del ano, fundamentalmente en el recto. Y ahí la verdad es que hay varias teorías que explican este aumento. Eh, la que probablemente da cuenta de mejor forma el aumento de esos tumores de recto en personas jóvenes es en algunas personas que fueron expuestas a tratamientos antibióticos con mayor frecuencia que lo habitual durante su infancia y eso genera una microbiota, es decir, una flora bacteriana que normalmente tenemos en el tubo digestivo con algunas características inflamatorias y eso hace que se predisponga a el cáncer colorectal. Perfecto. Doctor, y en esa misma línea, ¿qué tratamientos y medicamentos también hay disponibles para esto, para esta enfermedad? Bueno, ahí tenemos que diferenciar dos situaciones. Una, el cáncer de colon y otra, el cáncer de recto, que son dos enfermedades distintas y que tienen un comportamiento biológico distinto y un pronóstico distinto. En cáncer de colon el tratamiento base es la cirugía, que en los estados precoces puede curar al 90% de los pacientes. En los estados más avanzados, cuando ya el tumor no está localizado en el colon, sino que ha dado metástasis regionales en los ganglios linfáticos, el tratamiento debe ser complementado con quimioterapia. O sea, cirugía más quimioterapia. Y en los pacientes en que ya existen metástasis a distancia, estamos hablando de una enfermedad que ya dejó de ser una enfermedad locorregional, es una enfermedad sistémica, por lo tanto requiere terapia sistémica. Y esa terapia sistémica es la quimioterapia. En el caso del cáncer de recto, la enfermedad es un poco distinta. El recto está localizado en la pelvis es una estructura ósea que no es extensible, por lo tanto, la forma de tratar a los pacientes es distinta. Si bien un porcentaje de pacientes puede ir a cirugía de inmediato, la gran mayoría de los pacientes que vemos los vemos en etapas avanzadas, ya con tumores que comprometen toda la pared del recto o que tienen compromiso ganglionar regional. Esos pacientes necesitan un tratamiento que nosotros le llamamos neoadyuvante, es decir, realizar algún tipo de tratamiento antes de llevar al paciente a la cirugía. Y hoy día lo que estamos haciendo es a esos pacientes ofrecerles radioterapia y quimioterapia. Y una vez que completan su tratamiento de radioterapia y quimioterapia, recién en ese momento van a la cirugía. Es un poco complicado explicarle a los pacientes, decirle, el paciente perfectamente me puede decir, doctor, tengo un tumor puesto, usted me está diciendo que me va a hacer un tratamiento y que después me va a operar. La verdad es que sí, es complejo explicarlo, pero la verdad es que este es el tratamiento que le ofrece mejores resultados a los pacientes
no solamente en términos de control local de la enfermedad, sino que también en la posibilidad de conservar el ano y salvar el esfínter y evitar una ostomía definitiva. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta continuamos conversando sobre los tratamientos del cáncer de colon y también los tratamientos de prevención. Ya volvemos. El agua tal como la conocemos tiene tres estados: el estado sólido como en un glaciar congelado, el estado líquido como en este vaso alargado y el estado gaseoso como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua. Seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Somos las regiones. 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 El agua tal como la conocemos tiene tres estados: el estado sólido como en un glaciar congelado, el estado líquido como en este vaso alargado y el estado gaseoso como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua. Seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Bueno, continuamos con la entrevista del domingo y estábamos hablando sobre los tratamientos sobre el cáncer de colon. Y doctor, yo le quería preguntar, nosotros anteriormente, antes de la pausa, estábamos conversando sobre un aumento de los casos en personas más jóvenes en comparación a otros años, y quería centrarme en los tratamientos de prevención. ¿Es una causa que la gente está cuidándose menos, está poniendo menos atención al cuidado del colon y a los tratamientos? ¿Y qué tratamientos hay disponibles para que la gente sepa que es importante hacerse un control constante cada cuánto tiempo también? Bueno, el cáncer de colon es una enfermedad que es prevenible. Sabemos que en la gran mayoría de los pacientes es una enfermedad de curso largo y que desde que aparece la lesión precursora, el pólipo, hasta que se desarrolla el cáncer, pasan bastantes años. Las estrategias de prevención están destinadas a buscar los pólipos. El pólipo es una lesión que es muy pequeñita, que mide 1, 2 o 3 milímetros y que, por lo tanto, grandes síntomas digestivos no va a dar. Y el hallazgo principal en esos pacientes es un sangrado microscópico que no es visible al ojo humano. Y por eso es que utilizamos el test de sangre oculta. La estrategia de prevención más eficaz hasta el momento es, en las personas que no tienen antecedentes familiares, es hacer este test de sangre oculta en deposiciones a partir de los 45 años. Si el test sale positivo, al paciente le hacemos el estudio que corresponde. En los pacientes que sí tienen antecedentes familiares, la verdad es que el test de sangre oculta no tiene tanta utilidad porque son pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar pólipos de colon. Entonces, si le hacemos un estudio endoscópico, una colonoscopía, lo más probable es que en esos pacientes sí encontremos pólipos de colon. ¿Cuál es la gracia de encontrar pólipos? Que como la lesión mide 2 milímetros, con una pinza de biopsia se saca el pólipo, se envía a estudio y el riesgo de desarrollar cáncer colorectal en ese pólipo desaparece. Esa es la noticia buena. ¿Cuál es la noticia mala?
que si el paciente desarrolló un pólipo, en lo que le queda de vida tiene riesgo de desarrollar nuevos pólipos. Por lo tanto, tiene que realizarse la colonoscopía con alguna frecuencia. Habitualmente no es necesario repetirla todos los años. Es en muy pocos casos en que hay que hacerla en forma anual. Perfectamente podría repetirse cada 3, cada 5 e incluso cada 10 años en las personas que tienen poco riesgo. ¿Y a partir de qué edad uno debería hacerse la colonoscopía? La colonoscopía para las personas que tienen antecedentes familiares al menos 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar. Si el familiar se diagnosticó a los 60 años, a partir de los 50. Para las personas que tienen riesgo promedio y que no tienen antecedentes familiares, la recomendación es realizar el test de sangre oculta. Si el test de sangre oculta sale positivo, hacer la colonoscopía. ¿Cuándo hacer el test de sangre oculta? Entre los 45 y los 50 años comenzar a hacerlo. Perfecto. Y ya centrándonos en el caso de la colonoscopía, además de ser un examen, sabemos, invasivo, tiene riesgos también, como muchos exámenes también, requiere de infraestructura y un profesional además que lo realice, por lo tanto, es caro. ¿Qué tan complejo es el acceso a este examen en el sistema público? Bueno, es complejo, es difícil. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si el paciente tiene factores de riesgo, o sea, tiene síntomas de alarma, que son los que nosotros dijimos, sangrado rectal sospechoso, evaluado por el médico tratante, anemia, baja de peso, masa palpable, cambio del hábito defecatorio en los últimos meses, o un test de sangre oculta positivo en deposiciones, eso activa la sospecha de cáncer colorectal. Y eso está incluido dentro de las garantías explícitas en salud. La ley ha establecido que para esos pacientes el plazo para hacer la colonoscopía es de 45 días. Si no se hace la colonoscopía y no se tiene el resultado de la biopsia en 45 días, el paciente puede acudir a FONASA o a la Superintendencia de Salud, realizar el reclamo correspondiente y activar o que se priorice esa colonoscopía en el sistema público o que se derive a un segundo prestador. ¿Qué tan importante es la detección temprana? Lo hablábamos anteriormente, y cómo hacerlo a través de estos tipos de exámenes. ¿Cuánta diferencia hace la detección temprana? ¿Cuánto podría ser el porcentaje de disminución de casos con la detección temprana? Y lo otro que quería preguntar en relación a lo último es cómo ese es el sistema que funciona por el GES finalmente. Sí, efectivamente, es el sistema que funciona por el GES. Y la importancia de la detección temprana es tan alta que aquellos pacientes que han sido diagnosticados por exámenes de pesquisa, es decir, por test de sangre oculta en deposiciones, tanto en experiencias nacionales como internacionales, han demostrado que la inmensa mayoría, más del 90% de esos pacientes pueden ser tratados por vía endoscópica y se evitan una cirugía con resección de colon. Y aquellos pacientes que, ese pequeño porcentaje que ya tiene tumores avanzados, son habitualmente estadios precoces. Nosotros catalogamos el cáncer de colon igual que todos los cánceres, de acuerdo a la clasificación internacional de la TNM, en 4 estadios. El estadio 1, que es el más precoz, tiene una sobrevida a 5 años de más de un 90%. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico precoz. Cuando es el estadio 2, ya compromete un poco más la pared del colon, pero no tiene compromiso en los ganglios, la sobrevida es de aproximadamente un 80%. Por lo tanto, si nosotros diagnosticamos a los pacientes en esa etapa, podemos curar y podemos salvar a los pacientes de esta enfermedad en más del 80% de los casos. Perfecto. Esos porcentajes de sobrevida ya disminuyen cuando hay compromiso ganglionar. Y cuando hay metástasis a distancia, la sobrevida a 5 años, la verdad es que es bastante excepcional y no va más allá del 10 al 12% de los pacientes. Doctor, ¿y qué avances se han visto en términos de tratamientos y también de cirugías en comparación a otros años? Bueno, afortunadamente hoy en Chile existe una red
de cirujanos colorectales o de cirujanos que hacen cirugía colorectal que permite garantizar una bastante buena calidad de la cirugía realizada. Yo diría que, al menos en todos los hospitales regionales, se está realizando cirugía laparoscópica para el cáncer colorectal. Situación que es bastante beneficiosa para los pacientes, dado que ha demostrado que tiene los mismos resultados que la cirugía tradicional y que tiene una recuperación mucho más rápida. Por lo tanto, el paciente puede acceder a un tratamiento adyuvante si es que lo necesita en forma más precoz. Los otros avances que se han hecho es que en casi todas las, o en un número importante de clínicas privadas en Santiago y en Concepción, los pacientes pueden acceder a la cirugía robótica, que entrega algunas ventajas adicionales sobre la cirugía laparoscópica. Afortunadamente, además de Clínica Universidad de los Andes, yo trabajo en el Hospital San Borja, que es el único hospital público donde contamos también con cirugía robótica, y hemos tenido una experiencia bastante buena en los pacientes con cirugía de cáncer colorectal operados por vía robótica. Ahora, en términos de los tratamientos adyuvantes, la calidad de la radioterapia que se le está entregando hoy día a los pacientes no tiene nada que ver con la calidad de radioterapia que se le entregaba hace 15 o 20 años atrás. Las complicaciones derivadas de ese tipo de tratamiento son mucho menores que las que veíamos hace 20 o 25 años. Y en cuanto a la quimioterapia, se han incorporado nuevas drogas, se han incorporado anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la enfermedad metastásica, que probablemente nos van a permitir aumentar un poquito ese porcentaje de 10% a un porcentaje mayor en los pacientes que tienen enfermedad metastásica. Probablemente una de las grandes áreas de desarrollo de los tratamientos adyuvantes en los próximos años sea la inmunoterapia. Hoy día la inmunoterapia no es uno de los tratamientos estándar aprobados para todos los pacientes con cáncer colorectal, pero probablemente va a haber algún grupo de pacientes en los cuales la inmunoterapia en los próximos años va a ser el tratamiento adyuvante estándar para ellos. Bueno, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema que es tan importante, recordar la prevención de este cáncer, el tratamiento y también el cuidado de nuestra salud para justamente prevenir esta enfermedad que está afectando a un gran porcentaje de la población de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De nada, pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y esta ha sido la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.